Muy bien, mis queridos teleamigos. De nuevo con ustedes vamos a seguir hablando del problema que está ocurriendo en el mundo. Estaba leyendo precisamente en un libro de un sacerdote muy especial, el sacerdote que acompañó a esta persona con demonios y que el Papa Francisco le impuso las manos y le hizo un exorcismo. Después salieron del Vaticano allá a corregir, a decir que había sido una sencilla oración. Y a este hombre le han hecho 10 exorcismos en México. Tenía 3 demonios, inclusive aquí están los nombres de los demonios, es una cosa muy curiosa. El Papa Benedicto también hizo unos exorcismos, y el Papa Juan Pablo II también, y aprobaron hoy el ministerio de los exorcismos. El Papa Benedicto, precisamente hablando de la situación actual del mundo, hablaba de los videntes, y decía: no podemos impedir a Dios que hable en nuestro tiempo a personas sencillas y valiéndose de signos extraordinarios. Por estos días oí que un obispo había recibido órdenes del nuncio apostólico de acabar con la devoción de la rosa mística. Yo no sé por qué no se ocupan más bien del problema de los sacerdotes en crisis, de los problemas de los sacerdotes con hijos o con problemas de lesbianismo, de homosexualismo, y con las grandes crisis que tiene la Iglesia en el interior de la Iglesia por todas partes. Yo no veo mucho a los obispos actuando en esa área, pero sí actuando contra unas pías y buenas señoras que cargan una imagen de la rosa mística, por ejemplo. Eso no lo entiendo. La rosa mística es una advocación y que además está en las letanías desde hace más de un siglo, 2 siglos, ¿no? Y como es la patrona de los sacerdotes, y resolvió llorar sangre por todas partes, y le preguntaban a Juan Pablo II por qué la rosa mística llora sangre, y dijo: pues sus buenas razones tendrá, y no la cuestionó. Precisamente el presidente de este canal me contaba que había estado en Montechiari y que había caminado por un agua fría, que había muy fría, y que había sentido una sensación muy extraordinaria y muy extraña. Y un periodista amigo mío, que se le varó el tren al lado de Montechiari, se bajó en el pueblo que dicen que es un pueblo muy hermoso, el de la Rosa Mística, y allí él se convirtió por la varada del tren. Es un gran periodista, somos muy buenos amigos, y tuvo una experiencia de Dios fuerte frente al santuario donde la Virgen se le apareció a esta enfermera que llamaba Pierina Gili. Yo no sé por qué se están ocupando ahora de cuestionar unas apariciones, ¿no? Como lo decía el Papa Benedicto, no podemos impedir a Dios que hable a nuestro tiempo para personas sencillas valiéndose de signos extraordinarios. Pues resulta que esa imagen de la rosa mística que llegó misteriosamente a Colombia ha sudado aceite. Ese fenómeno no lo han podido explicar científicamente, que sude aceite todos los primeros sábados de mes y que se cure un niño del síndrome de Down. Eso es un milagro muy grande. Yo no lo vi ni en Lourdes, pero sí sucede allá en esa casa. Entonces yo le digo a esta señora: mire, no se preocupe, si el obispo le va a prohibir el culto de la rosa mística, pues coloque la imagen de la Virgen de Fátima, de la Virgen Milagrosa, y siga con su grupo de oración, porque lo único que el obispo no le puede prohibir es hacer un grupo de oración. No puede. Ni el obispo nos puede prohibir evangelizar a ningún laico. Es decir, el mandato es el mandato de Jesús, es orar, y es un mandato bíblico que tenemos que obedecer desde el Papa hasta el último laico, y nadie le va a poder prohibir eso. Tal vez en un régimen dictatorial o totalitario le pueden cerrar la casa y le pueden fusilar a usted, pero ninguna autoridad eclesiástica le puede prohibir a usted orar ni evangelizar. Yo se lo dije a la señora, ¿no? Además tiene otro pecado gravísimo la pobre señora, es que es amiga mía. Eso es un pecado gravísimo, pues, porque dicen que el doctor Galad y yo estamos atacando a la Iglesia. No, estamos defendiendo la Iglesia, y defendiendo la Iglesia de tantas herejías, de tantos desaguisados, de tantas cosas torcidas. Mire, yo les voy a leer una profecía de Santa Faustina Kowalska. En el diario de Santa Faustina Kowalska se encuentra una revelación muy impresionante. Decía que en la visión de Santa Faustina Kowalska, tuvo una visión, que el Papa Juan Pablo II la aprobó,
después de 40, 50 años que la ocultaron, la vetaron, la escondieron, a Jesús de la Misericordia, en esa bella aparición de Jesús misericordioso, y después fue rescatada nuevamente, después de ser perseguida, de ser prohibida, además la cuestión. Pues si la Iglesia se dedicara a prohibir ahora y a perseguir a los que tienen imágenes de la Virgen de apariciones que no están reconocidas por la Iglesia, hay 100.000 apariciones en 400 lugares, según las investigaciones del mariólogo más famoso que hay en México, el doctor Luis Eduardo López Padilla, que ha escrito 22 libros sobre apariciones marianas. 100.000 apariciones en 400 lugares. Si nos dedicamos a perseguir a los videntes o a los que tienen imágenes, pues vamos a hacer una cacería de brujas, pues una nueva inquisición con los más humildes y con los más pobres. ¿Por qué no se dedican en serio a perseguir a los herejes, a los que están diciendo que no hay demonios, que no hay ángeles? Y sé de algunos arzobispos que sostienen eso, de manera que en el diario de Santa Faustina Kowalska, diario de Sor Faustina, cuando tiene la visión de la pasión y los azotes de nuestro Señor, en vez de ver verdugos romanos, estoy leyendo un libro extraordinario del sacerdote que llevó a la plaza de San Pedro a este muchacho que le hizo un exorcismo el Papa Francisco. Él después habló con el padre Gabriel Amort, el exorcista oficial del Vaticano, porque el Vaticano oficialmente en la prensa declaró que no había sido un exorcismo, y el padre Gabriel Amort, el exorcista del Vaticano, dijo, sí era un exorcismo, y le sacó 3 demonios. Aquí están los nombres de los demonios. En este libro de este sacerdote está la foto del sacerdote, el padre Juan Rivas, que me visitó en estos días, que tuvo un programa de televisión en Los Ángeles y tuvo un programa de radio también. Y miren la visión de Santa Faustina, que me tiene muy impresionado. Decía que en vez de ver a los verdugos romanos, veía sacerdotes, cardenales, obispos y laicos flagelando al Señor. Esa fue la visión de Santa Faustina, y eso es lo que está sucediendo en la Iglesia en estos momentos. Los que flagelan al Señor, que niegan la presencia de Jesús en la Eucaristía, que niegan la existencia de los ángeles, del demonio, que niegan el pecado, que aprueban el pecado. Entonces, debíamos, yo no sé, debíamos pensar en esa visión de Santa Faustina Kowalska y otra del Padre Gobi, y una visión famosa de la Virgen, un mensaje famoso de la Virgen en Garabandal y en el Escorial y en otras partes, en 3 partes, dice: sacerdotes, obispos y cardenales marchan camino de la perdición y arrastran millones de almas tras de sí. Y repito, sacerdotes, obispos y cardenales marchan camino de la perdición y arrastran millones de almas tras de sí. Claro, enseñando que no hay demonio, entonces le estamos quitando a los ángeles, también no hay ángeles, entonces le quitamos el adversario, el que lucha contra el demonio, San Miguel Arcángel y los ángeles. Entonces, y ahora vamos a perseguir a la Virgen María, la rosa mística ahora, y hay otras vocaciones que creo que están prohibiendo. Claro, no se metan a trabajar con el triunfo del Inmaculado Corazón de María, como dice este sacerdote al estilo mexicano. Si no le van a entrar a la pelea, no se metan en eso. Si no le van a entrar a la batalla es dura y difícil. Estamos en un momento en que en la Iglesia se va a producir un cisma, y dice Ana Catalina Emmerich, la mística alemana, que va a ser el cisma más grande de la historia. En estos días estaba yo en una parroquia y trajeron un brillante sacerdote, teólogo, jesuita, y en el sermón no hizo sino 3 herejías. 3. Dije, pero por Dios, ¿y esto qué es? Además dijo que el demonio no era demonio, sino que era el rey de Asiria, o no sé de dónde, el rey de Tiro, confundiendo esos textos de Isaías 14 y Ezequiel 28 sobre el demonio. Entonces yo dije, bueno, si esto es lo que están estudiando en los seminarios, en la Facultad de Teología, hizo una definición de fe, y una cosa tremenda, dijo que Jesús se había hecho 2 autoexorcismos, y dijo otras cosas peores, ¿no? Que el milagro más grande que Jesús era llegar al corazón, es decir, el Señor no resucitó muertos, el Señor no multiplicó los panes y los peces.
Hombre, por Dios, si San Juan Bosco multiplicaba las castañas en el bolsillo y multiplicaba las medallas de María Auxiliadora, si el santo cura de Ars en las alacenas multiplicaba los panes y le aparecían todos los días, si San Benito de Nurcia multiplicaba el aceite en las alcuzas de aceite cuando se acababa el aceite, por Dios, no ha leído la vida de los santos, ¿sí? Es decir, van a borrar toda la historia de la Iglesia de un solo jalón con unas teologías intelectuales, racionalistas, neoliberales, espantosas, en donde se niega la omnipotencia de Dios y la fe. Yo me quedé aterrado en esta parroquia, me quedé asustado, le cuento, y le dije, si esto es lo que está viendo la pobre gente, y la gente diciendo es que como el Padre dijo, pues entonces es verdad. Pues no, no es verdad, hermanito. Compre el catecismo de la Iglesia Católica, ahí está el purgatorio, ahí está la caída de los ángeles, ahí están los demonios, son dogmas de fe, y el que niega un dogma de fe es un hereje, y está fuera de la Iglesia. Hace unos días me llamó un vidente, y me contó lo que estaba pasando con la rosa mística, y me dijo que había tenido una visión, que muchos sacerdotes iban al infierno por negar las verdades de fe y por apartarse de la sana doctrina. La sana doctrina está en el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por Juan Pablo II y revisado por Papa Benedicto cuando era prefecto de la Congregación de la Fe. De manera que tienen que comprar el catecismo y no tragar entero todo lo que dice el padrecito, todo lo que dice el obispo. Revíselo en el catecismo, mírenlo a ver. Estamos en un momento de crisis muy grande. Estamos viviendo la horrorosa crisis que la Virgen de la Salet dijo en 1846, esa que llamó Juan Pablo II la reina de las profecías. La Salet, lean la Salet. En los libros míos, en este libro de profecías asombrosas, ¿por qué publiqué el libro de profecías asombrosas? Porque para que estos teólogos que se las dan de sabios y que se están jactando de sabios, son aquellos que San Pedro en la carta dice, los falsos doctores del final de los tiempos que difamarán el camino de la verdad, falsos doctores de los últimos tiempos. Y Monseñor Michelini, en las revelaciones de Jesús a un sacerdote capuchino, son 5 tomos y son para los sacerdotes, en el tomo del libro del maligno, le dice que los que niegan al maligno y los obispos que no tienen exorcista y los que no permiten los exorcismos están negando la liberación de arrancar de la tiranía del demonio a muchas personas que tienen opresiones, locuras, enfermedades espantosas causadas por el demonio. Interesante en este libro del exorcismo que hizo el Papa Francisco, la historia de un exorcismo del Padre Juan Rivas. Voy a ver si lo publico, es bien interesante. Entonces están negando eso. Pero dice en las revelaciones de Jesús, sacerdote carismático, dice que los falsos profetas que él anunció en Mateo 24, Lucas 21, que andarían en los últimos tiempos, eran esos sacerdotes y teólogos que negarían las verdades de la fe. Esos son los falsos profetas, porque están fuera de la Iglesia y deberían estar excomulgados porque tienen un anatema del derecho canónico por no creer en el demonio. O dicen que sí creen en el demonio y se inventan un sofisma de distracción terrible. Dicen, eso es el mal metafísico, es un mal abstracto. Entonces no es un ser eficiente, no es un ser, un ángel caído, no, es un mal abstracto. O es el nombre de lo que del fondo del corazón salen las pasiones, salen el robo, el adulterio, la mentira. Esos son los demonios, dijo un día un obispo. Pero ¿qué está pasando en la Iglesia? Por Dios, ¿qué nos está pasando? ¿No? Pues Benedicto lo dice que esto va a suceder. Y dice, una sociedad que excluye a Dios camina hacia la autodestrucción, dice Benedicto. Y lo que les decía, el Padre Pío traía a la memoria el impresionante relato de Sor Faustina, cuando tiene la visión de la pasión y los azotes de nuestro Señor. En vez de ser verdugos los romanos,
y azotar al maestro ve jurados, obispos, sacerdotes y laicos azotando al Señor. Entonces, quizá esa fue una de las razones, tal vez porque el diario fue puesto en el índice al principio, fue prohibido. Y eso duró 20 o 30 años Santa Faustina escondida allá en el índice por eso. Y entonces ahora resuelven que los enemigos de la Iglesia somos los que defendemos la sana doctrina y los que denunciamos la verdad, ¿no? Ellos son los amigos de la Iglesia porque sostienen las teologías que han hecho, como dice el Papa Benedicto en esa entrevista de Vittorio Messori, que dice que estos teólogos han querido hacer un magisterio paralelo al magisterio de la Iglesia, y lo más grave es que en las homilías, en las parroquias y en todas partes lo están enseñando como verdades de fe, como verdades de la Iglesia, y pretenden que uno no denuncie eso. El Papa Benedicto nos dijo que denunciáramos eso, el Papa Juan Pablo II también, y el Concilio Vaticano II también, y vamos a seguirlo denunciando, bendito sea Dios. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Sí, en esa encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe, que empezó a escribirla Benedicto y terminó Francisco, nos dice que el problema no está fuera sino dentro de la Iglesia. La misma encíclica nos lo dice. Es el apagón de la fe en el mundo cristiano y es tratar de racionalizar la fe. Los fariseos también negaban los milagros, se cerraban a las evidencias y empezamos a negar los milagros y cerrarnos a las evidencias. Yo no sé, hoy Benedicto en el año del sacerdocio, que fue el año de la ignominia sacerdotal, ¿no? Benedicto dijo, era de esperar que al enemigo no le gustara, o sea que el Papa Benedicto sí cree en el demonio, y el Papa Francisco también porque aprobó la asociación de exorcistas, era de esperar que al enemigo no le gustara que el sacerdocio brillara de nuevo. Él hubiera preferido verlo desaparecer para que al fin Dios fuera arrojado del mundo. Eso es del Papa Benedicto. Debemos recuperar el carácter luminoso de la fe. La fe es luz en nuestras tinieblas, proviene de lo alto, nos orienta en la vida y nos permite ver lo que otros no ven. Y por tanto, si no creéis, no comprenderéis, ni tampoco subsistiréis. Esto es frase del Papa Benedicto. Si no creéis, no comprenderéis, y tampoco subsistiréis. El mundo marcha hacia la autodestrucción, lo dice el Papa Benedicto. Y nos decía en el segundo sermón de Fátima que esperaba que el triunfo del Inmaculado Corazón de María se diera en el centenario de Fátima. Yo espero que en el 2017 o 2018 el mundo va a cambiar, y va a cambiar radicalmente, después de un proceso de autodestrucción, que ya lo vemos caminando, en Israel, en Irak, en Libia, en Europa, ya se ve la crisis económica que va a reventar por todas partes, en Ucrania, ¿no? Estamos viendo horrores por el mundo entero, y todo eso motivado por la crisis de la fe, por el alejamiento de Dios, por el aborto, porque en muchos países ya están negando la condena, la pena de muerte para los sindicados criminales, pero la abrimos para los niños, la cerramos para los criminales y la abrimos para matar a los niños, y entonces la ira de Dios está sobre el mundo. Dice Santa Faustina Kowalska en el diario de Santa Faustina Kowalska, la de la misericordia de Dios, que cuando termine el tiempo de la misericordia comenzará el tiempo de la justicia. Anoche estaba yo en un grupo de oración, precisamente, y una señora a la que yo le creo mucho, como decía el Papa Benedicto, que Dios está valiendo de almas sencillas y almas para manifestarse al mundo de muchas maneras, decía que oráramos bendiciendo a Colombia
una vez, 2 veces, 1000 veces y 1000 veces sobre las 1000 veces deberíamos bendecir a Colombia para que la ira del Padre Celestial no fuera tan fuerte en Colombia, que la justicia de Dios no cayera de una manera tan dura sobre Colombia. Precisamente mi amiga de Medellín, alma mística, alma contemplativa, alma víctima, que murió hace unos 2 o 3 meses y ya el Señor la ha bendecido con 2 o 3 milagros que el Señor ha hecho por ella, por la intercesión de ella, me decía, cuando yo me muera vendrá lo peor para Colombia, decía. Y decía, y Colombia va a ser destruida por pedazos, decía. Y miren el verano, dice que hay 4000 niños muertos de sed. En cualquier país del mundo, en otros momentos, en otras circunstancias, si hubiera caído el gobierno. Hoy no se cae ni el secretario, el alcalde de La Guajira. No pasa nada. Nos endulzan con un discurso mentiroso, ¿sí? Demagógico, de que van a abrir unos pocitos allá y los niños se siguen muriendo. Y un departamento que tiene regalías de la sal, regalías del carbón, y que tiene dinero por todas partes, se esfuma el dinero, como está pasando en todo Colombia y en el mundo entero. Como decía un político español, la corrupción es generalizada e institucionalizada por el mundo entero. Y eso lo predijo Jesús, dijo, crecerá la iniquidad en toda la tierra. Y estamos en este momento bajo el imperio de la iniquidad, todos, casi todos. Y va a crecer más, y va a crecer por el mundo entero. Y vamos a ver que las guerras crecen, y vamos a ver la invasión de los rusos a Europa. Por eso publiqué este libro de las profecías asombrosas de místicos y de santos, de gente como San Nilo, la Virgen de la Salet, Ana María Taiji, Fátima, y empezamos a ver Akita Japón, la última profecía reconocida por la Iglesia. Y le decía yo en el evento de Telamiga a 5 sacerdotes que se quedaron callados, les decía, miren, Akita Japón, la Virgen habla de una lluvia de fuego sobre el mundo, que el mundo será tostado, y eso habla San Pedro, los cielos en llamas se disolverán, los elementos abrasados se fundirán, y eso habla Lucas 17 Jesús, dice, será como en los días de Lot, así será, es decir, con una lluvia de fuego, lo dijo Jesús en el Evangelio. De modo que no tiene nada de raro que la Virgen en Akita, Japón, venga y nos diga el castigo del Padre Celestial, reconocida por la Iglesia en 1988, la penúltima después de Fátima, aceptada por el Vaticano. En la fiesta de Pascua, el 22 de abril de 1984, se emitió una carta pastoral de Gian Ito Sohiro, el obispo de Niigata, un gran obispo, con respecto a la estatua de la Virgen de Akita, que lloró 101 veces lágrimas, y habla del castigo de fuego sobre el mundo, y habla San Pedro de eso, y el Apocalipsis, y el Evangelio de San Lucas, y ya entramos en los procesos. La guerra del Medio Oriente va a extenderse por muchas partes, y la guerra del Medio Oriente y el colapso económico en Europa va a producir un colapso económico mundial, y nos va a llevar a la hambruna total, el caballo de Apocalipsis 6. De manera que este libro, yo lo publiqué, ¿saben por qué? Profecías de Ana María Taiji, la Beata, profecías de San Nilo, de los padres del desierto, de Elizabeth Caloni Mora, romana de la Tercera Orden de la Santísima Trinidad, de la Palma María Martinelli de Italia, otra mística, la religiosa trapense de Anjou, Francia, todo esto. Teresa Musco, famosa. Teresa Musco veía en un globo todo lo que pasaba en el mundo y la consultaban los papas, los cardenales, una mujer sencilla en Roma, el marido de un obrero, todas esas revelaciones. Y entonces yo dije, yo no voy a comentar nada. Escribí el prólogo y el epílogo. ¿Y sabe por qué? Para que no me digan más catastrofista, terrorista, tenebroso, todas esas calumnias y todos esos epítetos que le lanzan a uno para descalificar lo que es una técnica de los políticos en Colombia y de la gente. Entonces dije, voy a escribir esto para que los críticos se enfrenten con el Espíritu Santo, los que no crean en lo del fin de los tiempos. ¿Ustedes se acuerdan de una cosa? Que cuando vino la elección del Papa Francisco, apareció un franciscano descalzo, con un hábito muy pobre,
y todo el mundo, cuando empezó a llover en la plaza de San Pedro, todo el mundo se corrió hacia debajo de las columnas y él se quedó en la mitad, sentado ahí orando, de rodillas orando. Y vinieron dos personas, una señora y un caballero con un paraguas a ayudarlo a cubrir del aguacero. Y él les dijo, mire, no se preocupen por mí, no se preocupen por el agua, preocúpense porque hemos entrado en el fin de los tiempos y este Papa tendrá mucho que sufrir, el Papa que van a elegir, que eligió el nombre de Francisco. Y curiosamente sobre la plaza lo que había era un franciscano descalzo, muy humilde, profetizándole a la gente lo que iba a suceder. Y les dijo, no se preocupen porque hemos entrado en el final de los días. Acuérdense, revisen la elección del Papa, que cayó un rayo sobre la cúpula de San Pedro. He visto a Satanás bajar como un rayo, le dice Jesús a Pedro. Le dice en el Evangelio, lo he visto bajar como un rayo. Y el rayo cayó sobre la cúpula de San Pedro, de manera que en el libro de profecías asombrosas van a encontrar las profecías de santos, de místicos, de padres de la iglesia, de todas partes. Cristina Gallagher de Irlanda está viva y habla de la invasión rusa y la invasión china. San Juan en el Apocalipsis dice, se secaron las aguas del río Éufrates para dar paso a los reyes de Oriente. Les cuento una noticia, ya están secas las aguas del río Éufrates en Irak, para dar paso a los reyes de Oriente, a los chinos, a los rusos. Decía un vidente famoso en Estados Unidos, decía que veía oleadas de chinos, oleadas, que venían por oleadas. San Juan habla de un ejército de 200 millones de personas, ¿no? Y todo eso está escrito, y está escrito en la iglesia. Esta señora Bourdieu, que fue una sirvientica, y no lo digo con desprecio, sino con admiración, en París, que iba a la iglesia y tenía éxtasis y tenía dones místicos, nos habla de los comisarios del pueblo. Antes del manifiesto comunista, que fue en 1848, esta señora ignorante, que el oficio de ella era una sirvienta en París, habla de los comisarios del pueblo y de la persecución contra la iglesia en 1800 y pico. De manera que la iglesia es la que tiene las verdaderas profecías, porque es la única verdadera iglesia. Nosotros no, las profecías de Satanás, de los mayas y de los cois y de los brujos que vienen por aquí a hacer conjuros, los chamanes, todas esas cosas son de Satanás. De manera que eso es el diablo, y es el padre de la mentira, mentiroso desde el principio, asesino, ladrón, como le dice Jesús. De modo, estas son profecías del Espíritu Santo. Yo pues las publiqué para que los detractores y los que nos acusan, al doctor Galadi, a mí y a Luis Eduardo López Padilla y a muchas personas, yo conozco a algunos sacerdotes muy buenos que creen en todo esto y nos acusan, y a los pobres sacerdotes les toca guardar silencio porque no los aplastan. De manera que nosotros sí podemos hablar porque somos laicos. Por eso Monseñor Alfonso Uribe decía, esta es la era de los laicos, y Marta Rodin, la mística francesa, decía, los laicos salvarán la iglesia. Decía, estas profecías tienen que enfrentarse ustedes, los acusadores, contra el Espíritu Santo. Contra nosotros no. Yo no soy profeta, yo no he dicho nada. Lo dijeron los santos, lo dijo San Juan Bosco, el Padre Pío, que habla de los 3 días de oscuridad, que creo que en su comunidad hay muchos que ya no le creen. Muchos, no todos, pero hay muchos que ya no le creen, según entiendo, porque ahí también se han colado las nuevas teologías, las teologías racionalistas, neoliberales, por todas partes, en esa inmensa y espantosa crisis de la iglesia. Pavorosa crisis, es la última crisis, es la crisis de 2 Tesalonicenses 2, antes de la venida del hombre impío, del hombre sin ley, del anomos, vendrá la apostasía, dice San Pablo, antes de la venida del hombre impío. Y en Lucas 18 dice, ¿habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? ¿Habrá fe? O sea, la fe estará casi extinguida, que es lo que dice el Papa Benedicto en una de las cosas que lo obligaron a renunciar, porque el pobre Papa, anciano y enfermo, ya no podía resistir esta horrorosa crisis, inclusive en el interior de la iglesia, por todas partes. Pero la iglesia triunfará, les doy esa noticia, y vencerá, y habrá un solo rebaño, un solo pastor,
y se cumplirán las profecías. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Hablando de las interpretaciones teológicas modernas de la racionalidad, es decir, vamos a negar la vida de los santos, vamos a negar la literalidad del Evangelio. En estos días a un gran sacerdote amigo mío le oí decir un desaguisado de esos, también, nunca le he oído decir nada, que los evangelios eran el grupo de las primeras comunidades cristianas que se dedicaron a la reflexión teológica. Yo no me imagino de esa mano de ignorantes y de pescadores de la época que el 98% no sabía leer y escribir, dedicados a la reflexión teológica, escribiendo unos evangelios. No, los evangelios realmente uno lee a los místicos como Ana Catalina de Emmerich, a María Valtorta, a Marta de Robán. Los evangelios los escribieron San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. No fueron reflexiones teológicas de esas comunidades. Que esos no eran libros de historia, no son libros de historia. Pero el Concilio Vaticano dice que son libros históricos, o sea, sucedieron realmente, ¿no? Entonces le quitaría uno a San Lucas la premisa del inicio del Evangelio, de que él investigó, él trabajó, él miró, él examinó y entonces escribió en orden lo que había sucedido después de oír a numerosos testigos. Lo mismo los Hechos de los Apóstoles, escritos por San Lucas, que además era griego. Yo no sé en qué comunidad habría la reflexión del Evangelio de San Lucas y el análisis teológico. O sea, me imagino que se imaginaron algunos milagros o algunas cosas según la teoría de estos teólogos. Pues no, eso no es verdad. ¿Y sabe cuál es la certificación de que eso no es verdad? De que a lo largo de la historia, Jesús hizo una promesa: el que crea en mí hará las cosas que yo hago y mayores aún. Oigan eso, el que crea en mí hará las cosas que yo hago. Y también lo dijo: estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre, echarán demonios, sanarán enfermos. Y esa es otra promesa, Marcos 16. Hizo todas las promesas. Y uno mira a lo largo de la historia, toda la historia de la iglesia, los santos hicieron milagros. San Pío X curó una lepra hace recientemente, de la mamá de un obispo de Brasil, por allá. San Juan Bosco multiplicó las castañas, no los panes, sino las castañas en el bolsillo. San Francisco Javier resucitó muertos. San Vicente Ferrer también. Uno ve a lo largo de la historia unos milagros espectaculares de los santos cumpliendo la promesa de Jesús. Si la promesa de Jesús se cumple en 2000 años, miles de veces, entonces lo que Jesús hizo también debió ser verdad. Para decir ahora que eso era una reflexión teológica y que el demonio que Jesús echaba no era demonio, que era el no sé qué príncipe de Tiro por allá de Asiria. Pero se han inventado unas cosas tan absurdas y le niegan la omnipotencia a Dios, la divinidad de Jesucristo, niegan la resurrección de Jesucristo. Dicen que la resurrección fue una cosa mística, no fue corporal. Entonces el Señor se le apareció a 500, dice San Pablo, y a mí como un abortivo, y se apareció físicamente, y las sábanas en el suelo, y la tumba vacía, y eso no son relatos inventados, son relatos en que coinciden los evangelistas. Pero a la gente es capaz de creerle a estos curitas y a estos teólogos. ¡Qué miedo! Vea, el Evangelio hay que entenderlo, como decía San Francisco de Asís, sine glosa, sine glosa. Me acuerdo mucho que Francisco de Asís iba una vez con un diácono y llegó a un pueblo donde se había desatado una violencia muy grande y le dijo al diácono, le dio la orden al diácono: hermano diácono, tenemos que rezar un exorcismo por este pueblo.
y el diácono hizo un exorcismo. ¿Y saben qué? Se acabó la violencia en el pueblo. O sea que San Francisco sabía que el demonio estaba chuzando y azuzando. Y en México comienza la terrible violencia cuando aprueban el aborto. Cuando aprueban el aborto. De manera que los milagros son reales. Yo estuve en México cuando sucedió el milagro de los panes y los peces con tamales. Acababa de suceder. Y Monseñor Talavera, que era el director de Pastoral Social de México, nos contó el milagro en los tugurios de México. Yo lo he contado aquí 2 o 3 veces, no lo voy a repetir. Y hoy es obispo, Monseñor Talavera, y lo documentó, que vinieron de visita varios grupos de oración, y había un rancho con una viejita que vendía tamales y tenía 16 tamales en una olla, y se levantó un profeta, porque hay profetas ahora en los grupos de oración, qué maravilla, que la Biblia se evidencia en los grupos de oración, se ve, se palpa. Y este profeta se levantó y dijo, repartan los tamales. Y repartieron y comieron 350, 360 personas tamales, y los 16 tamales quedaron en la olla. Ah, no, yo se lo oí a Monseñor Talavera, yo no creo que sea un mentiroso. Hoy es obispo. Esa época era director de Pastoral Social de México. De manera que esas son evidencias comprobables, históricas. El padre Darío Betancur resucitó una indígena muerta en República Dominicana. Los carismáticos de la Polinesia han resucitado 6 o 7 muertos. De manera que uno no les puede decir mentirosos, si lo dejan documentado en los libros, si lo han escrito, con nombres, apellidos, y usted lo puede verificar. La niña que le creció un pie 12 centímetros en la ceja, Teresita Patiño, que oró el padre Magnot, y después Monseñor Alfonso Uribe, la hermana Alicia Echeverry, ahí está caminando con 12 centímetros más en la ceja, y ningún médico puede explicar eso. El doctor Jairo Caracas, que le sacaron todo su estómago, y leyendo los evangelios empezó a orar y a pedirle al Señor que cumpliera las promesas, y él es médico, cirujano, y le apareció un nuevo estómago. Y el estómago cumple una cantidad de funciones, de manera que ahí están las evidencias. Podemos traer al doctor Caracas aquí, que es médico, o a la señora Patiño, que está en la ceja. De modo que estos teólogos son herejes, y son los falsos profetas de los últimos días, y los que niegan al demonio también. Es impresionante lo que está pasando en el interior de la iglesia, pero los laicos no pueden seguir tragando entero lo que dijo el Padrecito. Lean los evangelios y créanlos y consigan el catecismo. El catecismo habla del don de lenguas y habla de los dones de profecía y habla de los carismas. Es muy interesante leer el catecismo de la Iglesia Católica, la Acadía de los Ángeles, el purgatorio. Y sobre el purgatorio, infierno y cielo, volví a publicar Las Voces del Más Allá. 8ª edición de Las Voces del Más Allá. Y yo le pusieron nuestro bestseller. Esto no es un bestseller, esto es una patada de karateca. La persona que ha leído esto se ha convertido. Yo siempre recomiendo, si usted tiene una persona medio creyente, medio atea, de esos dudosos, vacilantes, estos son los viajes al cielo, al purgatorio y al infierno de los santos y de los místicos. Aquí tampoco yo metí ninguna baza. Escribí algunas cosas, puse las citas bíblicas, puse las citas del catecismo, 12 citas bíblicas sobre el purgatorio, las citas del infierno, ¿no? Y no es el infierno del Dante, es el infierno de la Biblia, los exorcismos de Jesús, las voces del más allá. Y la 8ª edición la publiqué por eso, porque con este libro ha habido muchas conversiones. La carta desde el infierno de aquella señora que tenía una amiga y ella se metió al convento, y la amiga andaba con su marido viajando por toda Europa en la rumba, en la diversión, en la buena comida, en los buenos hoteles, y en un accidente de tráfico se mataron, y desde el infierno le escribió una carta. Esa carta del infierno es muy interesante, nosotros la vendemos aparte también, pero es interesante. Entonces, Las Voces del Más Allá es uno de los libros, pues lo publicó el Ecuador, no sé, lo fusilaron, también apareció en las librerías esotéricas. A mí no me importa que fusilen los libros, porque realmente lo que importa es que la gente se convierta, ¿no?
a veces ni me pagan, no me dan los derechos de autor, a veces se roban la plata, pero no pasa nada. Si se convierten, no importa, ¿no? No importa. Yo no estoy peleando por derechos de autor ni por ese tipo de cosas, aunque los libros ayudan mucho a sostener la fundación, la Corporación Belén, a darle comida a mucha gente. Pero Las Voces del Más Allá y el libro de Profecías Asombrosas, que ya va en la segunda edición, este va en la octava edición, usted va a encontrar a Santa Teresa de Jesús, que hizo un viajecito al infierno. Santa Teresa de Jesús decía que ella era una mala esposa, o sea, era una monja floja, que le gustaba echar chismes y hablar de la cosa social, y se reunía en el locutorio con los príncipes y las princesas, y después del viajecito al infierno cambió. Se volvió una persona radical, entregada a Dios totalmente, de ver lo que nos puede esperar si nosotros no nos arrepentimos y no nos convertimos. Santa Teresa de Jesús. Santa Catalina de Génova, una señora muy importante, de las 4 familias más importantes de Génova, que resuelve convertirse también y le pide a Dios que la deje pobre. No dijo que le diera prosperidad y riqueza, no, que la dejara pobre, y la hizo pobre, y le pidió a Dios que dejara sentir el purgatorio en vida, y escribió un tratado sobre el purgatorio, Santa Catalina de Génova. Vi esa experiencia que es bien interesante. Fanny Moiseyeva, una rusa que estuvo muerta un mes, y los médicos no sabían si estaba viva o muerta, y en ese mes viajó al cielo, al purgatorio del infierno. Ahí le puse el viaje al cielo. Santa Faustina Kowalska estuvo en el cielo, en el infierno y en el purgatorio. Entonces son experiencias de grandes santos y grandes místicos durante varios siglos que coinciden, porque el Espíritu Santo coincide. Como en el libro de las Profecías Asombrosas, coinciden los santos del siglo V con los del siglo XIX y del siglo XV, en lo que estamos viviendo y en lo que vamos a vivir. Estos son los años más difíciles de la historia de la humanidad. 3 años, 4 años. Creo que deberíamos terminar estos episodios que están empezando con la guerra de Israel y la guerra del Medio Oriente y el colapso económico mundial que se avecina. Deberíamos terminar los acontecimientos en el 2017 o 2018. Entonces la gente me dice, es que el día y la hora no lo sabe sino el Padre. No, yo no estoy diciendo el día y la hora, estoy diciendo el año. Y la Biblia es literal, habla del día y la hora. Y Jesús da los signos, dice, cuando vean estas cosas, y levanten la cabeza porque se acerca su liberación. Voy a ver si publico el libro del Padre Juan Rivas de la historia del exorcismo que hizo Francisco. Y aquí está el exorcizado, y de la crisis de la iglesia, que se llama Triunfará. Aquí atrás están las fotos del Padre Rivas, del Papa Francisco, haciendo el exorcismo de este muchacho. Cuando yo lo vi en la televisión me di cuenta que era un exorcismo, porque él exhaló, y eso es cuando el demonio sale, ¿sí? Era un exorcismo realmente, muy valiente el Papa Francisco hacer eso en plena plaza. Pero de todas maneras, acordémonos un poquito el texto de la iglesia de Éfeso, en el libro del Apocalipsis. Dice, has dejado tu amor primero, mira en dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu fe de antes, porque si no te conviertes, moveré el candelabro de tu lugar. Dice, y tienes nombre de vivo, pero estás muerto, dice el libro del Apocalipsis. Nombre de católico, yo soy tan católico, de una familia tan católica, mentiras, no es nada. No ha leído los evangelios, no los vive. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Reanima lo que te queda y está a punto de morir. La profecía que les contaba yo de esta señora muy querida es: oren por Colombia, bendigan a Colombia, levántense y bendigan a Colombia una vez, 100 veces, 1000 sobre 1000, para que la ira del Padre Celestial, y esas son palabras mayores, y la Biblia habla de la cólera de Dios, habla la Biblia, sea menos grave en Colombia, que no sea tan dura, que no sea tan fuerte. Y yo tengo que hablar las palabras que son. El Señor me decía un día, a través de mi hermano Agustín del Divino Corazón, que le han revelado más de 40 libros y ese hombre no ha estudiado nada, me decía, habla como un trueno, di las cosas, grita las cosas,
porque tiene que enterarse la gente de lo que está sucediendo. El padre Philip Scott, un santo, un exorcista, un hombre que tiene visiones, un hombre de oración, un hombre místico, me decía: el que no lea los signos de los tiempos de hoy es un tonto. Eso decía el padre Philip Scott, es un tonto el que no quiera leerlo. Pero el mundo nos tiene engolosinados, el dinero, el poder, el sexo, la riqueza, todo ese tipo de cosas, las ambiciones, la corrupción moral, todo eso nos tiene atados, nos tiene encadenados. Pero volvamos a Dios. La Biblia dice 300 veces: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y el mundo no se va a acabar, les doy esa noticia. Después de la lluvia de fuego vendrá un nuevo mundo, porque dice San Pedro que sin embargo esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde reine la santidad. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Yo les quiero hacer una recomendación realmente, es que lean la Biblia, y si no leen la Biblia completa, consígase un librito que lo venden en cualquier librería católica, de los 4 evangelios. Mire lo chiquito que es ese libro, lo pequeñito que es ese libro. Y si usted coge uno de los 4 evangelios, pues es la 4ª parte de este libro, o sea, nada, 16, 20 páginas, no es más, 30 páginas. Pero es la pereza y la hipnosis, la droga de las telenovelas, de la basura, ¿no? De estar pendiente de las modas y del fútbol y todas esas cosas, en lugar de leer la palabra de Dios, que son palabras de salvación, palabras de vida eterna, son un pasaporte para entrar al cielo, son una cosa maravillosa. Es decir, lo que Dios nos ofrece es la divinización, el ser parecidos a Él, el compartir con Él la felicidad, la gloria y el amor y la eternidad. Pero el demonio como que ha arrastrado al mundo hacia el abismo, hacia la perdición, hacia la desdicha, hacia la desgracia, hacia el sufrimiento total. Cuando uno lee en este libro de las voces del más allá lo que es el infierno, yo traje un día aquí a Jesús de Marinilla, un ingeniero de Marinilla que murió en una casa de citas y lo llevaron al infierno. Y aquí dio el testimonio, realmente muy impactante, muy impresionante. Aquí está Sandrita Ortiz, que trabaja con nosotros y que murió en el hospital de San José y estuvo en el purgatorio, que no es nada fácil, es duro, es muy difícil, porque nada manchado puede ver a Dios, de manera que Dios es santo. Y si usted lleva manchas no puede fundirse con la santidad, tiene que purgar y quitarse las manchitas. De manera que Sandrita Ortiz es otro testimonio muy hermoso que nosotros hemos traído. Y por eso hay muchas evidencias de santos y de místicos sobre el cielo, el infierno y el purgatorio. Pero ahora la teología ha torcido, retorcido, desvirtuado y anulado muchas verdades de la fe. Por eso yo les ruego que compren los 4 evangelios. Mire, no hay necesidad que compren la Biblia. Y los invito a la clase de Biblia el sábado, a Belén. Vayan, a las 9:30 de la mañana comenzamos el Santo Rosario, tan pedido y tan solicitado por la Virgen María. Una oración totalmente bíblica. El Ave María, capítulo 1 de San Lucas. El Padre Nuestro, capítulo 6 de San Mateo. De modo que es un rosario, el rosario es una oración totalmente bíblica. Y la Virgen la pide, la solicita para menguar, para disminuir, para restar los acontecimientos que están viniendo. Ya no digo los que vendrán, están llegando. Vean un noticiero, vean los niños en la frontera de Estados Unidos, los niños que salen de Siria, vean los cristianos perseguidos en Irak, cuyas casas les están poniendo una N, que quiere decir Nazareno, y les van a hacer una masacre a estos pobres cristianos muriéndose de hambre. Vean el ébola, vean lo que está pasando, los 1.300 nuevos virus de gripa, 1.300 nuevos, dice a mí me dio uno y me tuvo
8, 15 días botado ahí, ¿no? Ya casi invencibles los virus, pues, para luchar contra ellos. De manera que lean los acontecimientos, no lo que dice el padre Philippe Scott: el que no sea capaz de leer los acontecimientos del mundo hoy es un tonto, o un cerrado sobre sí mismo, además, ¿sí? Por eso San Pablo dice: jactándose de sabios se volvieron estúpidos. Afortunadamente ya hay gente abriendo los ojos. Oren por Colombia. Y lo que decía Martica en esa oración, Martica Casallas, decía que el Dios pedía que dieran bendiciones a Colombia cuando se levantaran. Oremos por las personas que se han ido, por las personas como el padre Gerardo Sotelo, que es un hombre santo, que yo pienso que hizo más de 5.000 o 6.000 exorcismos, perseguido como todos los exorcistas, ¿no? El demonio ha puesto en el corazón de los superiores de los exorcistas es que los persigan, ¿no? Porque es quitarse de encima el problema, el demonio. Entonces quiere quitarse de encima instigando a obispos, a superiores, a todas estas personas que trabajan ese ministerio de liberación, que es un ministerio de librar a la persona de la tiranía del demonio, de unos sufrimientos terribles. A nosotros nos llegan muchas personas que han estado 5 años donde el psicólogo, el psiquiatra, y han tomado toda clase de pepas y de cosas, y con 3 o 4 oraciones quedan con una paz interior que nunca han tenido. Lo que el psiquiatra no pudo, el psicólogo no pudo, ¿no? De manera que hagan las cosas bien, hagamos las cosas bien. Mire, el Señor nos ama, Dios nos quiere santos, Dios quiere que nosotros nos convirtamos. Oremos por Colombia, oremos por todo, oremos por todos. Dios nos necesita. La oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.